Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Hace solo unos minutos, dos oficiales de la llamada Policía Nacional Revolucionaria de Santiago de Cuba vinieron para una unidad policial en la mañana con la intención de que dé declaraciones como acusado de un supuesto delito de lesiones o de una supuesta agresión contra el ciudadano Ernesto Jiménez Rodríguez, ciudadano que vive en la ciudad de Santiago de Cuba y que es un agente al servicio de la policía política. Recientemente, hace solo 2 días, vimos cómo en la ciudad de Santa Clara resultaban heridos por arma blanca e incluso una de las víctimas se encuentra todavía en estado delicado, estado grave, por la puñalada que recibió. El ataque, dicha agresión contra estos opositores y sobre todo contra Guillermo Fariña Hernández, portavoz de la Unión Patriótica de Cuba y coordinador del FANTO, del Frente Antitotalitario Unido, el agente que protagonizó la agresión sin duda cumplía, el individuo que había estado infiltrado en la fila de la organización, cumplía órdenes de la policía política. El mismo procedimiento que empleó este individuo en Santa Clara hace 2 días, lo empleó solo que con otras armas, en vez de un cuchillo, en vez de un arma blanca, utilizó bolas de hierro, bolas metálicas de considerable peso que podrían resultar letales para cualquiera que recibiese un golpe en la cabeza con dicho sujeto. Si era el mismo procedimiento utilizado en Santa Clara, fue utilizado el jueves 13 en Santiago de Cuba por este individuo al servicio de la policía política del régimen castrista, tanto en el reparto Mariana de la Torre como acá en Altamira, día en que teníamos reunión en todas las células de la Unión Patriótica de Cuba. Antes de pasar a describir los detalles de este hecho, de esta agresión contra nuestros activistas, es bueno que pongamos en contexto qué es lo que en realidad está pasando. Y recordemos que en la actualidad, con la madurez que ha ganado la oposición pacífica predemocrática, con las habilidades que viene demostrando la Unión Patriótica de Cuba para desenmascarar todas las operaciones o buena parte de las operaciones de los órganos de inteligencia y contrainteligencia castristas, teniendo esto como antecedente, y debido a la labor que constantemente estamos haciendo para dejar bien claro qué es lo que está sucediendo, ya habíamos alertado porque por matanza había ocurrido un incidente que tenía toda la característica de una provocación planificada por la policía política. En reunión reciente que tuvimos en la capital, directivo de la Unión Patriótica de Cuba, tratamos a fondo esta situación porque nuestra labor de contrainteligencia había detectado, había confirmado que las amenazas que hace más de 3 meses vienen realizando oficiales de la policía política contra miembros de la UNPACO y de otras organizaciones, de que en diciembre comenzaba el fin de la oposición. Debido a esas amenazas profundizamos y supimos cosas como la siguiente, entre otras tantas que podríamos mencionar, que el mismo dictador Raúl Castro había ordenado a sus oficiales de la policía política, de la mal llamada seguridad del Estado, porque lo que aseguran es una oprobiosa dictadura, a que tenían que acabar de forma
silenciosa con la oposición que le resulta muy molesta. Le hace organizaciones como la UNPACU, organizaciones como las Llamas de Blanco, organizaciones como Ciudadanos por la Democracia y otras. Contra la UNPACU vienen desatando una feroz campaña de ataques y de calumnia creciente. Con nuestros infiltrados también en las filas del MININ, confirmamos todas estas cosas. Y en la reciente reunión que tuvimos en La Habana, le recomendamos a todos nuestros coordinadores, o nos pusimos de acuerdo para que todos nuestros coordinadores tomaran medidas de emergencia, medidas para evitar este tipo de provocaciones en nuestras reuniones, en nuestros talleres, en nuestros encuentros. Como estas reuniones, talleres, encuentros, cada vez cuentan con mayor participación ciudadana, la policía política, creyéndose inteligente, creyó el alto mando de la dictadura que ningún escenario mejor para creando conflicto y aparentar como que los demócratas cubanos nos estamos peleando los unos con los otros, ningún escenario mejor que ese, es decir, para demostrar lo que en realidad no es, lo que en realidad está sucediendo. 2 días después de nuestro último encuentro sobre este tema, la agresión en Santa Clara. Al llegar a Santiago de Cuba, no solo conocimos lo de la agresión en Santa Clara, no solo supimos de la agresión nocturna en Palma Soriano contra el coordinador de una célula de UNPACU, Verdani Muñoz Guerrero, supimos de otros ataques que habían estado ocurriendo, con el visto que la policía política da de silencioso, no tienen nada contra otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba en todo el oriente cubano, más los hechos que ya habían ocurrido en el centro y occidente del país. Ayer, recién llegados nosotros, la policía política mandó a la PNR a citar testigos, personas que nada saben de la agresión que sufrimos de parte del agente Ernesto Jiménez, a quien, por suerte, como ya estábamos esperando ese tipo de agresiones por las informaciones que habíamos recopilado y porque sabíamos hace más de un año que este individuo cooperaba con la policía política, estuvimos siempre alerta y logramos neutralizarlo a duras penas, con muchas dificultades, porque es un hombre con posible incluso entrenamiento en artes marciales, un hombre de una fuerte constitución física preparado para este tipo de eventos. Ahora bien, algo curioso. Al llegar de la capital notamos también algunas cuestiones raras y nos dimos a la tarea de clarificarla. Y cuando citamos al ex agente Jorge de la policía política, el abogado Ernesto Vera Rodríguez, para pedirle información sobre su detención en la capital la semana pasada, cuando le detuvieron y le llevaron ante el coronel llamado o apellidado Samper, uno de los principales jefes en la tarea de perseguir, acosar, atentar contra la oposición pacífica, encarcelar, torturar, y supimos de boca de Ernesto Vera, varios coordinadores de la UNPACU, en este caso los principales líderes de la región oriental, los dos de los principales líderes, Ovidio Martín Castellano y Hernández Águila, supimos de boca de Ernesto Vera que la preocupación que notábamos en él tenía que ver con este plan que vienen poniendo en práctica los órganos represivos de la dictadura y que quieren que aparezca como una operación silenciosa donde la oposición se mata entre sí. Y nos dijo lo siguiente: el coronel Samper, entre tantas cosas que le digo, elegiste mal al contarle tu historia con nosotros a José Daniel Ferrer García. Ni te van a dar refugio como perseguido político, porque nosotros sabemos cómo evitarlo, ni te vas a salvar de lo que viene si no vuelves a trabajar con nosotros. La puerta está abierta para ti. Vamos a acabar desde diciembre a febrero, en ese margen de tiempo, vamos a acabar con la Unión Patriótica de Cuba y con todos los grupos que
que nos resultan molestos. Solo va a quedar la oposición que nosotros queremos que quede en Cuba. Y le digo textualmente, ahora mismo estamos esperando que José Daniel Ferrer regrese a Oriente, regrese a Santiago de Cuba, para hacerlo por un delito común, por la acusación que le hace Ernesto Jiménez Rodríguez. Nosotros no tenemos nada que ver con eso va a quedar como una cuestión común. Y aquí entonces entra en juego otras cuestiones que voy a explicar en detalle, porque mañana, según las amenazas de los policías, puedo ser conducido violentamente, ya que me negué a recibir citaciones y le dije que para ese tipo de payasada no me estuviesen buscando, que si ellos prepararon todo ese libreto lo van a hacer solo, porque no tengo nada que declarar, solo lo que ya hemos declarado en nuestro sitio web y hemos dicho amigos y algunos medios de prensa. Fuimos agredidos por un provocador de la policía política, lo neutralizamos y le sacamos de la mejor manera posible de nuestra vivienda para no tener que lamentar hechos como el que acaba de suceder con nuestro querido hermano de Santa Clara, donde hay una mujer que puede perder la vida en cualquier momento, o hubo varios activistas, incluyendo al blanco principal, Guillermo Fariña, que pudieron terminar asesinados por órdenes de la policía política, por órdenes del alto mando de la dictadura que oprime al pueblo cubano. Ayer supimos que estaban fabricando testigos, presionando personas que tienen alguna cuestión a qué temer para que sirvieran de testigos en nuestra contra. Acabamos de bajar de internet un video colgado en un sitio del régimen, porque es bueno destacar que pudimos confirmar, comprobar cómo está sufriendo la policía política, porque no han encontrado un sustituto para Ernesto Vera, para que con una supuesta imagen de opositor pacífico ataque a la UNPACU, ataque a los líderes de la UNPACU y ataque a mi persona. Los que tienen Aurora Sancho, Alberto Martínez, Denia Fernández Rey, que son los principales agentes en funciones en este momento en el oriente cubano o en la provincia de Santiago de Cuba, contra toda lógica, porque lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones. Estos elementos son los que están llevando el papel protagónico en la labor. Han tenido que sustituir a Ernesto Vera con estos elementos semi-analfabetos, y por eso el desespero de ellos. Por las investigaciones que realizamos pudimos confirmar que al no tener un opositor con habilidades para expresarse y escribir coherentemente, han tenido que recurrir a publicar estas acusaciones en sitios marcadamente administrados por la seguridad del Estado y el Partido Comunista, y han tenido que hackear cuentas, como le hackearon la cuenta, como le piratearon la cuenta a Guillermo Fariña, el sitio web de Natán Preso, para atacar, para calumniar, para escribir cosas falsas en contra de la UNPACU y en contra de la oposición en general. Ernesto Jiménez Rodríguez filmó o le filmaron el video, hábilmente no quisieron que salieran lo que estaban filmando el video, pero nuestras fuentes, que son muy precisas y que saben trabajar muy bien en esta cuestión, saben, y nosotros lo confirmamos, que el video fue filmado. Además, el escenario, el cuadro que se ve de las paredes son la vivienda de Aurora Sánchez Gutiérrez, y el que estaba al frente de toda esta operación, mandado, cumpliendo órdenes de la seguridad del Estado, es el agente, el delator, el chivato, el confidente Alberto Martínez, el esposo de Denia Fernández Rey. Ese video donde este individuo dice que lo golpeamos, que le hicimos, que le acontecimos, es todo un movimiento encaminado a mover toda esta falsa de acusación por motivos comunes. También sabíamos hace más ya como para ser más preciso, desde el mes de junio, que
que entre los planes, ya varias veces lo habían enviado, estaban los planes de mandarnos provocadores a agredirnos para que se creasen algún tipo de riña o pelea en nuestras viviendas y la policía poder intervenir y acusarnos. En una ocasión nos enviaron a la agente Marcia Oduardo Muchelier, que es una pobre doctora de San Luis que delata, trabaja para la policía política, porque su marido es directivo de comercio y gastronomía, y como todos estos funcionarios militantes del partido, es un hombre que lucra, que roba, como le da la gana, y en cambio su esposa, en contra de su voluntad, porque sabemos que hasta en contra de su voluntad hace esta triste labor, le sirve a la policía política. Esta señora vino acá a insultarnos, a ofendernos en medio de una reunión. Pero también han enviado a casa de Ubili, también a esta sede, a un expresidiario recientemente salido de prisión. Le adelantaron la libertad para que causase este tipo de problemas, nombrado Juan Carlos Medina Licea, provocador, adicto a la droga y al servicio de la policía política. A estos elementos pudimos neutralizarlo y en presencia de testigos sacarlo de nuestra sede. En este caso, aun cuando lo neutralizamos y evitamos males mayores y le sacamos de nuestra vivienda, como los órganos represivos están tan desesperados, han decidido montar toda esta farsa que están poniendo en práctica. Ante toda esta situación, ante todas estas agresiones, ante todas estas provocaciones, ante los más de 50 presos o el medio centenar de presos políticos que tiene don Paco, porque este desespero tiene que ver con eso, ni llevar a prisión a tantos activistas de don Paco, ni multar a tantos activistas de don Paco como vienen multando, ni las muchísimas golpizas, ni las muchísimas palizas que la policía política y la nacional protagonizan o han protagonizado durante meses contra don Paco, han podido doblegar a don Paco. Por lo tanto, han tenido que recurrir a otros métodos cada vez más infames, cada vez más sucios, para ver en su desespero, en el desespero de una dictadura moribunda, cómo logran neutralizar a la verdadera oposición pacífica, prodemocrática, y cómo arman una especie de falsa oposición, una especie de teatro de oposición al régimen con la intención de mover o de hacer que tanto Europa Occidental como Norteamérica crean que hay en verdad un proceso hacia la democracia en Cuba y obtener créditos y obtener facilidades comerciales del mundo libre. Ese es el plan del régimen dictatorial de los hermanos Castro. Como nada de lo que han hecho ha podido paralizar nuestro avance, entonces vienen ahora con este tipo de operaciones que según ellos son de carácter silencioso, porque no son los policías los que agreden directamente, envían a sus provocadores para que después la policía aparezca como que está cumpliendo con su sagrado deber de administrar o de mantener el orden, y los tribunales comunistas administrar justicia. Todo esto es una farsa. Y me niego, y no negamos, como se niegan decenas de activistas nuestros a renunciar a la lucha porque le asusten con la prisión y los golpes, como se niegan decenas de activistas nuestros a pagar multas arbitrarias que van de 500 hasta 2.000, 4.000 y 10.000 pesos, como tienen varios activistas, me niego a facilitarle este tipo de farsa y me declaro en rebeldía ante la farsa montada y no voy a asistir a ninguna unidad policial a dar declaraciones. Quien tiene que ser procesado es el provocador, el que mandaron a causar problemas, a agredir con bolas de hierro. Quien tienen que ser procesados son todos esos elementos que violan constantemente, todos esos esbirros de la tiranía que violan constantemente los más elementales derechos humanos y golpean a personas pacíficas, a personas que solo luchan por los derechos y el bienestar de la nación. Estaremos los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en la región oriental y en toda Cuba, estarán siguiendo lo que acontece en las próximas horas, en los próximos días, y estarán dando información sobre este tema. Sabemos por las informaciones que tenemos que el plan continúa y que los intentos de agresión o las agresiones van
a continuar durante los próximos días y semanas. El plan de la dictadura es acabar antes de febrero, entre diciembre y enero, con la oposición verdadera, con la que a ellos, con la que el pueblo admira, con la que el pueblo quiere, con la que está diariamente en las calles de Cuba y goza cada día con más simpatía y con más miembros en sus filas, como tiene la Unión Patriótica de Cuba, que tiene cientos de activistas por todo el oriente del país, por Camagüey, el centro y el occidente de la isla. Ese es el gran susto de la tiranía, y a la UNPACU la tiranía ni sus esbirros le paralizan, no le meten miedo. Continuaremos luchando desde la calle de Santiago, desde la calle de toda Cuba, y continuaremos luchando desde las prisiones, si es necesario, como lo vienen haciendo nuestros activistas, y como lo hicimos en el 2003, y como lo han hecho tantos buenos cubanos en los más de 55 años de dictadura Castro comunista. Les saludos a Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.